Antes de continuar, voy a hacer una prueba. Voy a doblar esta escena como si fuera el verdadero Inspector Gadget, a ver si es posible arreglar un poco esta basura. Bien, y si quieres operar algún dispositivo, solo dices Go, Go, Gadget y nombras el ¿Y artefacto. no crees que sonaría mejor, por ejemplo, decir por el poder del prisma lunar o algo así? Sí, pero no censurarían. Entonces, ¿qué demonios hago? Bien, trata de decirlo como si fuera algo épico. ¡Oh! Sí, como si fuera épico. Eso funcionará. Sí, funcionará. Ok, supongamos que hay dos ladrones tratando de robar una joyería y quieres evitar el robo. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo haría? Déjame pensar. Go, Go, Gadget Paintball. ¡Go! ¡No puedo detener esta cosa! ¡Ay! ¡Ya no es gracioso! ¡Deja de sonreír así! ¡Esto sí que es un acabado de pintura! ¿Dijiste acabar? Dije acabado. ¿Qué sonó mal? ¿Qué crees? Esta escena se volvió más confusa. ¡Ay, me caigo! No. Esto es inarreglable. Imposible arreglar esto. Imposible. La siguiente fase del entrenamiento, al parecer, requiere de un maestro gurú del Medio Oriente, porque sabiduría, creo. Y al parecer consiste en hacer el minijuego de Sonic 3, pero en vez de ir corriendo, usar la Gadget Mano. ¿Por qué? Por 10 millones de quinotos envueltos en vasija, hace falta un maestro zen para entrenar la Gadget Mano. Esa es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. Mientras la chiflada lo observa por tele y lo compara con el mismísimo hombre nuclear, o el hombre de los 6 millones por su título original, huevones, lo tradujeron literal, Gadget por fin consigue controlar su mano y haga... No, pará, ¿qué pasaste? ¿Qué? ¿Y de verdad pensaron que eso sería gracioso? ¿Qué carajo pasa con el humor de esta película? Creo que 6 millones de dólares ya no compran lo mismo que antes. Creo que Pepe Quimby tiene razón. No es un hombre, es un monstruo. A ver, pedazo de bestias humanas, cerebro de zombie, ¿en serio? ¿No es gracioso? ¡No es gracioso! ¡Trascendió el límite! ¡Le aplastó los huevos! ¡Se lo llevan de urgencia! ¡No es gracioso! Le mostrás eso a un niño y se trauma. ¡Están enfermos! ¡Están jodidos! Después de este rompedero de quinotos, prepárense para los problemas porque no creo que de aquí vuelvan. Les presento el Gadget Móvil. Sí. Miren qué preciosidad. Definitivamente esto no se pasó por los huevos el diseño que todos conocemos para convertirlo en algo modernoso, sin identidad, sin alma y sin vida. O sea, esta gente se las ingenió tan bien para agarrar los diseños originales, mearles encima, tirarlos a la basura y crear algo completamente distinto, pero por distinto sin entender, creativo y bien pensado. Cosa que además intentan vendértelo como ¡wow! Este es el origen de Gadget. Todo esto pasó antes de los eventos de la serie. Por cierto, ¡pueden parar con los ruiditos! En serio, una cosa es ponerlos donde hay acción y movimiento. Acá no está pasando nada y ya te metieron la mitad del catálogo de Hanna-Barbera en 10 segundos. Ahí tiene activación de voz, asientos eyectores, un sistema metamórfico de camuflaje,
un dispositivo cardiorrastreador, hay una interfase gráfica facial y dulces... Pero se pone peor. No solo este gadget móvil es un descapotable de los años 60 con un diseño noventoso por dentro y con product placement. ¿Saben qué más le hace falta? Hablar. ¡Ole con ole pozole! ¡Hey! ¿Quién eres tú? Yo trabajo solo. No es joda. Este gadget móvil habla. Y es la cosa más molesta del mundo. No arregla las cosas a pesar de que en el doblaje está interpretado por el actorazo de Mario Filio. Porque, pedazo de idiota, ¿cómo podés ultrajar así el gadget móvil? ¡Es una pieza de arte y mirá lo que lo convertiste! Y el rey Julien digital mueve el bote por toda la calle sin que Pepe Gadget pueda controlarlo. Hablando de quebrantar la ley, ¿quién no trae el cinturón? Tiene que usar el cinturón de seguridad. Esta es una película de Disney. ¿Ahora sí? ¿Qué? Esta es una película de Disney. ¿Ahora sí? Esto no es joda, no es una licencia del doblaje. Esto lo dice en la versión original. It's a Disney movie. Y por si se preguntaban qué onda con que la señorita Brenda está al parecer incluso más enamorada de Gadget que el propio Gadget y querían hacer de cuenta que no vieron nada, a que no adivinan que el Julien móvil se pone a hablarle abiertamente de esa relación. Mucha gente me da náusea, en especial lo que quiere ligar a la doctora Bradford. Y de paso graficar innecesariamente con globitos de pensamiento escenas que nunca vimos. Bien, dejado así, toreo, es una orden. Ok, esta de acá sí me gustó. Pero este maldito Julien móvil es tan jodón que en serio dan ganas de darle una paliza. Pero no de una manera que sea gracioso, sino que cada vez estoy más irritado viendo esta película del demonio. Y ahora, por fin, veremos por primera vez a Gadget en acción. Debo ayudar a estos chicos. Yo tampoco esperaba algo mejorcito, pero al menos ese algo de la inocencia de Gadget está ahí. Pero el Julien móvil convenientemente lo alerta y seremos testigos de la primer persecución de la película. Y al parecer los gadgets de Gadget todavía no funcionan muy bien. Ok, ¿qué pasó ahí? ¿Qué onda con la edición? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pero como sea, Julien móvil atrapa a uno y Gadget tiene que atrapar a Pedro Picapiedra. Obviamente lo hace de puro pedo. Y la verdad, esta es la secuencia más salvable de la película hasta el momento. Hay que decirlo, tan mal no está. Mientras tanto, el doctor definitivamente Noclo tiene 19 años. ¡19 años! ¿Qué carajo? ¿Y qué nombre es ese? Sanford ¿En serio? Sanford Colex. A mí no me jodas, viejo, en serio no pueden decirme que le pusieron ese nombre. Parece cualquier cosa menos el nombre del Dr. Claw. De hecho, parece marca de supositorio. Como sea, se entera por TV que el ahora conocido como Inspector Gadget será incorporado a la policía y condecorado en una ceremonia por la noche. Y así comienza, supuestamente, la rivalidad entre ambos. Y no, nada de información sobre qué carajo está haciendo con ese pie y para qué carajo se lo llevó. Por cierto, ¿no creen que al Inspector Gadget le estaba faltando algo? ¿Dónde carajo está Penny? Ah, ahí está. Ahora me acordé por qué no la extrañaba en absoluto. Se preparan para la ceremonia y, por lo visto, voy a tener que aguantarme otro buen par de minutos de la Penny vacía, desinspirada e insípida. ¿Quizás doctores? ¿Doctores? No te hagas, mujeres doctores. Muy atractivas mujeres doctores. ¡Pero vieja! Ok, devuélveme a la Penny vacía, desinspirada e insípida. No empecemos con la imaginación. ¡No empecemos! En fin, hora de la ceremonia. Esto no va a terminar bien. Disculpe. ¡Madre que te parió con esos efectos de sonido!
¿Cómo es posible que siempre se las arreglen para poner los peores? Teniendo tantas opciones mejores. ¿Quieren que les muestre? Disculpe. Para que aprendan, hijos de puta. Cosa que Brenda le tiene tantas ganas a Gatchet, tantas ganas, que no se puede entender cómo siguen diciendo que el único que intenta conquistarla es él. Es decir, miren la manera en que se expresa a lo largo de la película. Cuando el hombre indicado aparezca, papá dijo que yo lo sabría. John Brown es el indicado. Es tuyo. Te mostraré algo especial. ¡Tarán! El gadget móvil. Lindo. Es tuyo. Lo hice yo misma. Ahora, este parece normal, pero tiene tantos accesorios extras como tú. Vamos. Brenda le tiene ganas. Y si ya le tenía ganas hasta ahora, imagínense cómo se la sube bailar el Gatchet tango. Eso no te quepa la menor duda. Pero el doctor definitivamente no, Chloe, está listo para arruinar la fiesta. No de la manera que yo esperaba, lo admito. Y las cosas no se ponen mejores cuando resulta que el doctor definitivamente no, Chloe y Brenda se conocían de la universidad. Y como todo esto no puede resultar bueno, Gatchet se hace el sota y se va a un rincón a espiar lo que están conversando, usando el peor gadget de espionaje del universo. A ver, todos sabemos que esa porquería de cable en manos de un idiota puede terminar mal. ¿Cómo carajo se te ocurre usar un cable extensible pegado a la pared, sabiendo que si te alejas mucho, en cualquier momento alguien se lo lleva puesto y se matan los dos? Y aparte no disimula un carajo, no pasa inadvertido. No sé qué percepción tenían de la idiotez e inocencia del inspector Gatchet, pero esto es un insulto a su estupidez. Y lo que es peor, no es gracioso. Ok, la caída sí, pero todo lo demás. Pero cuidado ahí, porque parece que Brenda es bastante fácil de poner palote. Ya estaba teniendo un orgasmo mental con el doctor definitivamente Noclo, que intentaba moverla a sus filas, cuando Pepe Gatchet llega a tratar de cortar el hielo. Pero también resulta que le ofreció trabajo. Y Gatchet no hacía tiempo de advertirle porque llega la vieja chiflada a romper las pelotas. Quiero decir, a llamarlo para sacarse fotos para la prensa, mientras un par de idiotas hablan mal de él. Como sea. Pepe Gatchet va a hablar con Pepe Quimby y le dice que ya está hasta el quinoto de bajar gatitos de árboles y quiere investigar la muerte del papá de la chica que le gusta. Pero Pepe Quimby, el mismísimo jefe Quimby que le asignaba las misiones al inspector Gatchet, dice lo siguiente. Bueno, te diré cuál es el problema. El caso Bradford requiere verdadero trabajo policíaco y el hecho es que no eres un verdadero inspector. No eres un policía verdadero. Solo eres un truco publicitario que tenemos que soportar. ¡Esa es la crítica del Blu-ray! ¡Esa es la crítica del pueblo! Mientras tanto, el doctor definitivamente Noclo, con la chica que gusta de Gatchet en sus filas. En serio, ¿cómo carajo es que aceptó ir a trabajar con ese tipo que grita ¡hola, soy el villano! Acaba de fabricar, usando un chip similar al del otro proyecto, un robo Gatchet malvado e incluso menos expresivo que el Gatchet normal. Matthew Broderick puede incluso superarse. Y Pepe Gatchet, al ver que nadie le lleva la punta en la policía, busca el caso y lo analiza policíacamente, a pesar de no tener un carajo de conocimiento policial. Por cierto, ya está mejorando ese manejo de gadgets. Por un momento tenía miedo que en vez del dedo de metal sacara un globo hinchable. Y encuentra una pista en la cosa de metal. Mientras tanto, Robo Gatchet se dedica a asustar a los que creen que es el verdadero Gatchet. No, en realidad no me asustó. Pero este Robo Gatchet suena mucho más parecido al inspector Gatchet de Don Adams de lo que esperaba. Quiero tener su autógrafo.
¿Tienes con qué pagar? Hola. Bienvenidos a Riverton. Y no solo en el doblaje. Miren cómo se mueve y cómo gesticula. En serio, ¿por qué no pueden hacerlo actuar así? Mucho más creíble como el Inspector Gadget. En vez de actuar como un tipo cualquiera de la calle hablando como normalito. ¡No puede el falso Gadget parecerse más a Gadget que el propio Gadget! Mientras tanto... ¿Qué? ¿Me cambiaron de película? Ah, no, seguimos en el mismo... Ok, ¿por qué están todos tan animados escuchando el hit del verano? Mientras se supone que están preguntándose qué demonios significan las letras SI en vez de, no sé, investigar, buscar trabajo policial, no estar jugando a las adivinanzas, cabezas fritas a la mozzarella. Pero de, no sé, pura casualidad, dan con lo que estarían buscando. Scolex Industries. Ahora, en serio, ¿qué tal si en vez de aparecer el camión del doctor definitivamente no Clo aparecía, no sé, el camión de Speed Internet, o Submarinos Indonesia, o Sierra de los Incas? Iban a ir como idiotas a la otra punta del mundo en vez de llegar a su objetivo. O sea... ¿Saben qué? Me voy a agarrar el primer camión que se me aparezca y que me lleve. Necesito descansar otro poco y esto tiene para mucho rato. ¡Hasta pronto!